En esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo de la teoría de la oferta en forma sintética para complementar su contraparte, la demanda, y con ello pasar al análisis de la oferta y la demanda. Bien, recordando que el objetivo último era de esta unidad describir cómo funciona el libre mercado a partir de la teoría de la demanda y de la oferta, y a continuación vamos a ver que este modelo también se ocupa para analizar los mercados que son regulados, intervenidos, condicionados por el gobierno. Por eso, recuerden, hablábamos que hoy en el mundo la mayoría de economías son economías mixtas, o casi todas, ¿verdad? Porque no hay una economía totalmente controlada por el Estado. Habrá unos regímenes totalitarios, Corea del Norte por ejemplo, pero lo cierto es que la inmensa mayoría de las economías del mundo son economías mixtas, unas con más libertad, otras con menos, y precisamente para entender cómo funciona un mercado regulado tenemos que partir del modelo elaborado para un mercado libre. Y de hecho algunos mercados funcionan libremente, ¿verdad? Esa es la idea, pues, ¿verdad? Así como hay propiedad privada de los medios de producción, así hay propiedad colectiva, social, cooperativa. Entonces hay una mezcla de regímenes de propiedad. Asimismo también hay una mezcla o una mixtura, como dicen en otras partes, de mercados completamente libres y mercados pues intervenidos. Vamos a seguir el punteo acostumbrado o el contenido acostumbrado, tal como lo hicimos con la teoría de la demanda. El propósito, vamos a ver los determinantes de la oferta en este caso, así como había una ley de la demanda, también hay una ley de la oferta, por decirlo así. Y al final, y al final vamos a ver pues la distinción entre cambios en la cantidad ofrecida y cambios en la oferta, que también es importante para precisamente analizar esos efectos de cambios en la demanda y cambios en la oferta. Bien, lo primero es tener en mente es el propósito de la teoría de la oferta. La teoría de la oferta, al igual que la teoría de la demanda, es aquella parte de la teoría microeconómica que nos permite o que pretende explicar el comportamiento del oferente individual de un bien o un servicio. ¿Lo ven? Acá lo que estamos viendo es el rol pues de los sujetos económicos individuales en su rol de vendedores u oferentes, es decir, proveedores. Estos términos los podemos utilizar indistintamente, porque en todo caso, ya sea productor, vendedor, distribuidor, como sucede con muchos bienes y servicios, ciertamente no quien lo produce es el mismo sujeto que lo vende, pero lo cierto es que ya sea en su rol de productor, de vendedor, de proveedor o de oferente, pues en el capitalismo, bajo el capitalismo, a todos los motiva el mismo fin, pues que es el lucro, y por tanto siguen la misma pauta, ¿verdad?, para dedicarse a una actividad económica que es precisamente la obtención del lucro. La teoría de la oferta, dicho esto, pues la teoría de la oferta pretende dar respuesta a las preguntas siguientes. ¿Cuáles son los factores que motivan a un empresario a ofrecer, ya sea producir o vender un bien o un servicio? Como decíamos, también se usa indistintamente el término proveedor
pues también es válido. O podemos ver la pregunta en los siguientes términos: ¿cuáles son los factores que determinan la disposición de un oferente para producir o vender un bien o un servicio? Pues bien, aquí recuerden, está presente siempre que esta disposición, hoy lo vamos a ver de la de las empresas. La teoría de la demanda nos resumía la disposición, pues, por parte de los consumidores a comprar un producto. Y la disposición no solamente tiene que ver con deseos, sino también con capacidad de poder comprar esos bienes y servicios. Entonces, acá la teoría de la demanda, por así decirlo, da cuenta de la capacidad de gasto. Hoy vamos a ver su contraparte de la capacidad de producción. Entonces podemos verlo así también, además, ¿verdad? Es otra perspectiva. Podemos decir que la teoría de la oferta también nos trata de describir cuáles son los factores que determinan la capacidad productiva en una actividad dedicada a producir o vender un bien o servicio en particular, ¿verdad? Entonces ahí está detrás, como ven, también no debemos perder de vista esta arista que nos dice, ¿verdad?, que también hay ahí ese análisis en términos de capacidad de gasto por el lado de los consumidores y por el otro capacidad productiva por el lado de la oferta. Bien, hoy vamos a pasar precisamente a los factores determinantes de la oferta, porque así como lo vimos con la demanda. Bien, lo primero son los factores objetivos. Nos vamos a detener aquí porque son las cuestiones que están al fondo de este tema. Bien, el primer ingrediente pues son los factores objetivos, ¿verdad? Que decíamos que son aquellos que están dados por la realidad objetiva, por el medio económico, social en que se desenvuelve una entidad, es decir, una empresa. Pero también, ¿verdad?, así como por el lado de los factores subjetivos son importantes para comprender la conducta de los consumidores, también, pues claro está, los empresarios como sujetos económicos individuales también pues tienen sus percepciones y expectativas sobre la evolución del entorno macroeconómico y político social. Entonces tenemos, por supuesto, también ese ingrediente de los factores de orden subjetivo, y por supuesto también hay, pues como decíamos, un tercer conjunto de factores que tiene que ver pues con aquellas condiciones que son ajenas al, por así decirlo, al desenvolvimiento normal, cotidiano de una actividad económica, ¿verdad? Y que son eventos del entorno natural, social y político. Pues ahí está ahí esa cuestión, ¿verdad? Que recordemos que la actividad productora de una empresa se inserta dentro de un entorno físico, natural, social y político, cultural, ¿verdad?, y demás, y eso también pues es causa de cambios por el lado de la oferta, y también tiene que ver, allá donde aplique, hay ciertos bienes y servicios que tienen ciertas características particulares y que pues en un momento determinado son importantes a tomar en cuenta, ¿verdad?, teniendo presente siempre que un determinado bien puede o no estar afectado por estas características, ¿verdad? Ya a la hora de analizar en particular, pues es de precisamente ir separando estos factores, ir pues precisamente investigando si
habrá pues todos estos, si se cumplen todos estos factores, en algunos se aplicará, en algunos no. Pues bien, vamos a los factores objetivos. Bien, en primer lugar tenemos pues la tecnología. Recuerden que estamos hablando siempre de capacidad productiva y en estos últimos años pues la tecnología ha crecido, se ha sofisticado, se ha expandido de manera apresurada, o por no decirlo de manera vertiginosa, y sobre todo en estos últimos 30 años, en todo eso que se llamó globalización, la tecnología de las comunicaciones y la informática ha desempeñado pues precisamente la punta de lanza de toda esta revolución tecnológica, pues que está dando sus frutos, y que algunos dicen pues que historiadores que ya estamos precisamente en la punta de la cuarta revolución industrial con la nanotecnología, ya se hizo también la cuestión de la biotecnología, y claro, ¿verdad? Como ven, era una época que asombrosa en esos términos, ¿verdad? Hace 50 años, ¿verdad? Apenas, pues era toda una novedad, un poco más de 50 años, los rayos de transistores, ese era en los años 60, ese fue uno de los grandes avances y aplicaciones de la tecnología. Y a finales de los 60, pues ya al menos ya la informática estaba desarrollada, pero no así disponible para los hogares, ¿verdad? Solo tenía usos, en el caso de Estados Unidos, militares y de inteligencia, y algunas empresas grandes, pero no estaba asequible todavía, no estaban asequibles las computadoras personales, y hoy pues es una maravilla y hay más dispositivos, y en fin, pues la tecnología precisamente permite a las empresas que adoptan nuevas tecnologías, es decir, recordemos que una empresa realiza un proceso de producción según su actividad económica. Si es la industria, va a tener siempre un proceso de transformación. La prestación de servicios también requiere la prestación de servicios también requiere ocupar equipos y cierto nivel tecnológico, ¿verdad? Aún desde cortes de pelos y cosas así, no se diga hasta servicios profesionales sofisticados. Siempre está presente un determinado nivel de tecnología aplicado a esos procesos. Y recordemos, hay siempre, y en estos tiempos es más permanente estos avances, porque precisamente hay una acelerada innovación tecnológica. ¿Qué se entiende por innovación tecnológica? La innovación tecnológica es la aplicación de los hallazgos de la ciencia pura, por decirlo así, de la investigación pura, a la actividad económica, a los procesos productivos. Y es aquí donde el papel de todas las ramas de ingeniería juega un papel importante, porque precisamente, ¿verdad?, los procesos productivos descansan en el empleo de una determinada tecnología, y por eso en los años 90, cuando estaba por así decirlo, en su auge, esta etapa que se le llamó globalización, que hoy se está agotando, por decirlo así, se hablaba de el paradigma de la reingeniería, en el sentido de que las empresas debían buscar una constante mejora, no solo consistente en la innovación tecnológica, sino en redefinir sus procesos productivos. Esto se dio más que todo porque las empresas estadounidenses se quedaron un poco rezagadas, sobre todo con respecto a Japón, y obligó pues a repensar, rediseñar los procesos productivos. Ahora, en suma, la tecnología permite la adopción de tecnología, la innovación tecnológica, la aplicación de nuevas tecnologías, ¿verdad?, a los procesos productivos, permite dos
grandes resultados. Uno, aumentar la productividad. Claro está, el empleo de mejor equipo y procesos, hardware y software, permite incrementar pues el rendimiento por unidad de tiempo de un conjunto de recursos determinado. A ese cociente entre resultados y recursos se le llama productividad. Entonces, indudablemente que el impacto, por así decirlo, innegable de la tecnología es aumentar el rendimiento de los recursos utilizados y con ello precisamente una mayor productividad por unidad de tiempo. Y el otro resultado o efecto importante de las mejoras tecnológicas es precisamente reducir los costos de operación, ¿verdad? Recordemos que también toda esta redistribución de equipo, de funciones, de tareas, pues permite también reducir los desperdicios, pues aumentar la eficiencia, es decir, reducir los costos de operación. ¿Verdad? Que en muchos casos no solo son costos de producción, sino que dependiendo del giro de negocios de una empresa, así hablan otra categoría. Pero en el texto se refiere a costos de producción. Entonces, en suma, como ven, viéndolo en términos positivos, porque no podemos ver la innovación tecnológica en términos negativos, porque ninguna empresa no va a invertir en equipo, en capacitación de personal y software solo por hacerlo, sino que porque persigue aumentar la productividad y abatir los costos. Entonces no podemos decir que la tecnología genere efectos negativos, ¿verdad? Sería antieconómico. Pues bien, entonces tenemos ese primer ingrediente de la capacidad productiva, que es la tecnología. Permite precisamente una mejor tecnología, aumentar la capacidad productiva, dado que, como decíamos, abona en doble sentido, abaratando los costos de producción y a su vez aumentando el rendimiento de los factores productivos. Bien, hemos incluido, en segundo lugar, aparece la etiqueta precio y costos de producción. Vaya, aquí he puesto precio porque no había espacio, pero recuerden que dentro de los factores objetivos por el lado de la oferta, así también como por el lado de la demanda, tenemos el precio de mercado. Lo he puesto ahí para no dejarlo de lado. Pasemos a los costos de producción. Por supuesto, ¿verdad? Acá vamos a hacer una aclaración. En el texto, esta parte se encuentra a partir de la página 51 y el detalle de estos factores en la 54. El autor, el número 1 es tecnología. Después, el autor habla de precios de los insumos. Vaya, yo prefiero hablar mejor de costos de producción. Ahora, el autor utiliza precios de los insumos. Ahora, el término insumos en algunas partes del mundo se utiliza solo para materias primas y demás ingredientes necesarios para realizar un proceso productivo. Energía, transporte, agua, todo lo que los ingredientes que requiere pues un proceso productivo para convertir, porque esto se ve mejor en la industria, para transformar materia prima y bienes semiterminados en un producto terminado o listo para el consumo final. El autor, cuando habla de insumos, se refiere también a factores productivos. Entonces yo prefiero hablar mejor de costos de producción, que incluye el costo de los insumos, materia prima, energía, transporte, semiterminados, y además del costo de los factores productivos. Recordemos, vimos al inicio que
el trabajo tiene su costo y debe ser remunerado con un salario. El empleo de capacidad empresarial también tiene su respectiva remuneración, que es el beneficio. El empleo de capital ajeno, de fondos ajenos, pues tiene que ser retribuido con el tipo de interés. El empleo de inmuebles, pues debe ser remunerado con un tipo de interés, con un pago de una renta, ¿verdad? Y así tenemos pues que cada proceso productivo requiere el empleo tanto de factores productivos como de insumos. Entonces el autor hago esa aclaratoria porque en insumos se incluye pues tanto esos ingredientes necesarios para manufacturar, para transformar materia prima en producto final, más las remuneraciones a los factores productivos. Entonces todo eso da lugar al conjunto de costos de operación o costos de producción, ¿verdad? Que estaríamos, pues, lo podemos utilizar indistintamente, ¿verdad? Aunque recuerden, no siempre los términos son así, que dijera rigurosamente exactos, pero sí se acerca, ¿verdad? Porque en la práctica también se emplea el término de costos de producción, que se refiere a aquellos costos que genera el giro propio de un negocio, que son costos típicos. Ahí no se suele incluir pues otros costos, como por ejemplo impuestos, que ese pisto no tiene que ver con la producción, sino que es pisto que el gobierno lo impone, y de ahí su nombre, ¿verdad? Impuesto, para pagarle. Bien, pues tenemos ese ingrediente que son los costos de producción y que, como ven, pues el punto de vista empresarial es ese, ¿verdad? Busca minimizar los costos de producción, pero recuerden que sobre todo en el caso de los salarios, pues hay una legislación, etcétera, ¿verdad? Y en el caso del trabajo, pues es un tratamiento especial, por supuesto, ¿verdad? Porque son personas los que están detrás. Pero lo cierto es que hay, ¿verdad? Esa búsqueda de eficiencia que, como decíamos, por parte de quienes gestionan una unidad productiva, pues ninguna empresa se puede dar el lujo de despilfarro, pues en cuanto a costos de producción. Entonces, segundo ingrediente, por supuesto. Luego tenemos el precio de los bienes relacionados. Vaya, aquí nuevamente, este precio no aplica en todos los casos, sino aquellos bienes en donde sí es posible ver esta relación. Y nuevamente, cuando hablamos del precio de bienes relacionados, también hablamos de precios de bienes sustitutos y precios de bienes pues complementarios por el lado de la oferta. Bien, ¿cuáles son los bienes sustitutos por el lado de la oferta? Vaya, estos bienes son aquellos que la planta instalada puede reconvertirse rápidamente y sin mayores problemas en manufacturar un producto, que en este caso tiene que ser parecido. ¿Lo ven? Puede ser, por ejemplo, bebidas, ¿verdad? Bebidas gaseosas, todas esas bebidas que están hoy, ¿verdad? Carbonatadas y todo eso, es bien fácil, pues, que una planta o la industria textil, ¿verdad? Hoy lo estamos viendo con esto del COVID-19, que incluso algunas empresas que tenían su capacidad instalada para textiles, pues hoy están produciendo mascarillas y cosas, gabachas para hospitales, esas cosas de uso clínico. Entonces, claro, ahí está la cuestión. Miremoslo así. ¿Qué sucede si, por ejemplo, una empresa produce camisetas y en esta coyuntura se opera, como de hecho se ha dado, la gente quiere andar más mascarillas y hospitales y clínicas privados y públicos están demandando mayor vestuario pues clínico? Entonces, fácilmente esta empresa puede reconvertir su proceso y
dejar de producir, al menos momentáneamente, camisetas u otra prenda de vestir para producir mascarillas y vestuario clínico. Entonces, claro, esto, como ven, tienen que ser productos que sean de fácil reconversión, pues, porque así, si el mercado está enviando una señal que no hay, que hay una demanda insatisfecha, la gente está dispuesta a comprar y entonces, como ha sucedido en algunos casos, valdrá la pena dejar de producir camisetas para producir ese bien sustituto, que en este caso son otro tipo de vestuario, ¿verdad? Y mascarillas y gorras y toda esa cosa, ¿verdad? Que ocupan en los hospitales y clínicas. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces podemos ver esto en esos términos. Porque recuerden la señal primera de que se puede hacer negocio y obtener lucro es el precio, que haya una demanda insatisfecha y las empresas pues ahí están para satisfacer la demanda y es un incentivo pues para, como decíamos, reconvertir la planta productiva y pues ante un alza en el precio, que es la señal que envía el mercado o ver que hay una demanda satisfecha, pues valdrá la pena mejor, pues como decíamos, dedicarse a esos bienes sustitutos, ¿verdad? A lo mejor algunas empresas sustituyen de por vida esa nueva línea de producción o regresan, ¿verdad? Porque hay flexibilidad, debe haber flexibilidad suficiente para producir diversa gama de productos textiles en este caso o de bebidas, ¿verdad? Que son pues más fáciles de reconvertir. También pueden haber bienes complementarios. Vaya, en otras partes, por el lado de la oferta, recordemos, en otras partes a esto se le llama coproductos. Vaya, hay procesos que generan varios productos o varios derivados. Entonces ahí está la cuestión, que van de la mano pues estos coproductos. Por ejemplo, en el caso de los productos lácteos, los derivados del petróleo, son una infinidad de coproductos de la leche o del petróleo crudo. Entonces ahí tenemos pues que se aumenta el precio pues de un coproducto, habrá más producción de un coproducto Y, si aumenta el precio de un coproducto del bien X que vamos a llamar Y, entonces habrá mayor oferta de X. Entonces, como ven, tenemos esa relación, pero aplica, como decíamos, pues en el caso de bienes que generan este tipo de diversas salidas, ¿verdad? El proceso productivo genera varios productos, llamados también, como decíamos, productos complementarios desde el punto de vista de la oferta y llamados también coproductos, ¿verdad? El mismo proceso genera varios productos y si aumenta el precio de uno, pues sí, va a aumentar la oferta del otro porque sencillamente van juntos. Hay incentivo para producir más. A eso se refiere. Bien, el otro factor es el número de empresas. Claro está. Esto hay, y quería hacer acá también la aclaratoria, esto no aparece en el texto. Yo lo he incluido, perdón, ¿verdad? Así es que vamos ahí checando, vamos chequeando también, como dicen en otros lados. Hay puntos donde son los mismos que el texto, pero hay otros que no están y que es importante que los tengamos en cuenta, ¿verdad? Así es que ahí vamos vamos teniendo ese cuidado. Bien, tenemos el número de empresas, claro está. Si hay más empresas, si entran nuevas empresas a una actividad, pues habrá mayor capacidad de ofrecer pues bienes o servicios. Si hay más empresas es buena noticia, ¿verdad? Porque debería haber más competencia y el consumidor tiene más opciones pues de escoger el proveedor.
Entonces ahí está, ¿verdad? El número de empresas es importante porque entre más haya, mayor capacidad de suplir la demanda, ¿verdad? Es una condición positiva. Y por último, el autor pues menciona la política económica. Acá esto lo vamos a ver pues en la tercera parte, en el número 3, porque vamos a ver el funcionamiento del mercado primero sin gobierno y después con gobierno. Ahí vamos a ver, ¿verdad?, cómo los gobiernos y por qué también, ¿verdad?, intentar dar respuesta por qué lo hacen, porque no lo hacen antojadizamente, como el gobierno pues regula, condiciona un mercado. Y como decíamos, no hay duda que está sobradamente justificado en algunos casos. Bien, entonces vamos a dejar ese factor de la política económica del gobierno que se refiere a diversas medidas como impuestos, subsidios, controles de precios, normas de diverso tipo, prohibiciones incluso. Pues bien, esos son los factores objetivos que determinan, que están en el fondo de la capacidad productiva de el bien o servicio que genera una actividad económica determinada, pues, e integrada por un número determinado de empresas. ¿Factores subjetivos? Sí. Recordemos que los empresarios individuales también son personas y como individuos también tienen su propia percepción y expectativas sobre la evolución del entorno macroeconómico, político y social. Vaya, ¿qué sucede hoy con el entorno político? Que está tirante, está incierto, porque hay un conflicto, si le podemos llamar así, o un roce entre la presidencia y la asamblea legislativa, con esto de las dos leyes, y que es un tira, encoge que viene, ¿verdad?, desde el mes de marzo, y todo esto crea entre el empresariado precisamente expectativas de incertidumbre, de que no están claras las reglas del juego, y también en la población en general, que ya pues como ven, se oye el clamor de que hay que reiniciar o reabrir, dice, reapertura de la actividad económica, y precisamente este día la asamblea está tratando esa ley, ¿verdad?, porque se armó pues una especie, como dije, de impasse, pues debido a la lectura de la Constitución con estas leyes de emergencia, y bueno, han habido ese tipo. Entonces, claro, esto no solo crea entre el empresariado percepciones y expectativas negativas y de incertidumbre. Entonces, claro, esto pues también pesa pues a la hora, vaya, por ejemplo, esto lo vemos mejor desde el punto de vista del exterior. Todo esto, todos estos eventos que hemos visto desde el 9 de febrero ha despertado en el interior una especie de reserva o de censura con respecto a lo que está haciendo la presidencia, porque no son muestras muy que den la imagen de un país que las cosas se resuelven pues de manera civilizada, mediante el diálogo, el consenso, sin mayor tirantez, sino que estamos en una situación de crisis y estamos viendo, como dicen, que el fuego pues es atizado. Esperamos pues que eso se resuelva, ¿verdad?, ya que ya no se den estos roces porque son negativos para el país, y además de eso aumenta el riesgo país, porque las clasificadoras de riesgo, después les explico más adelante qué es eso, lo que dicen, bueno, en ese país no hay seguridad jurídica, ni siquiera al interior del mismo gobierno se ponen de acuerdo, entonces no les podemos calificar como buena paga, como deudores internacionales. Entonces eso debilita, deteriora
la imagen del país como gobierno que pueda hacer frente a sus obligaciones de préstamos con instituciones del extranjero. Entonces, como ven, eso pues tiene que ver, pesan también, si bien es cierto, son factores subjetivos, pero recuerden que si bien sí es cierto, son factores subjetivos, pues se basan también en hechos, ¿verdad? No se pueden dejar de lado. Y luego tenemos las características únicas o particulares del bien o un servicio, pasando allá a los factores especiales, ¿verdad? Que, como decíamos, aplican en determinados bienes o servicios, ¿verdad? Hay que hacer ahí todos los matices del caso. Hay productos que se venden todos los días, los alimentos, los electrodomésticos no se venden siempre, y en fin, tenemos una extensa gama de productos que tienen sus propias características. También habrán algunos que tienen sus propias características en cuanto a su proceso. Y por supuesto, ¿verdad? La capacidad de producir, la capacidad de suplir bienes y servicios, también es afectado por eventos del entorno natural, social y político. En el caso de la agricultura, ¿verdad? Sabemos que está pues muy sujeta a las variaciones en el clima y todos los eventos que puedan darse, lluvias excesivas, sequías. Entonces todo eso afecta, ¿verdad? Por supuesto, especialmente a la agricultura. Los eventos sociales, sí, ¿verdad? Si hay violencia, criminalidad y político, ¿verdad? Si en un país no hay estabilidad política, si, ¿verdad? Es un país que no se tiene la certeza de quién pues tiene las riendas del poder y del gobierno. Entonces todo eso crea un clima pues desfavorable a los negocios. Entonces esto tiene que ver. Entonces tenemos pues ahí ese primer vistazo a los determinantes de la oferta, y que decíamos tienen que ver en último término con la capacidad productiva de una industria o de una actividad económica determinada. Ahora vamos a pasar, tal como lo hicimos con la ley de la demanda, al enunciado de la ley de la oferta, perdón, que tiene similar connotación. Pues ahí, ¿verdad? En la lámina se consigna que la ley de la oferta postula que ceteris paribus, otra vez, recuerden, o sea, manteniendo constantes los demás factores subjetivos y objetivos que afectan a la oferta, la cantidad ofrecida de un bien o servicio que un proveedor está dispuesto a vender depende de su precio o tarifa. Otra vez tenemos, ¿verdad?, la cantidad ofrecida en función del precio de mercado bajo la condición ceteris paribus, donde X es la cantidad ofrecida y PX precio del bien. Vaya, entonces hoy perdón, pasando en detalle a la ley de la oferta, dice que por regla general, siempre hay excepciones, un proveedor está dispuesto a vender más cantidades a mayores precios y viceversa, ¿verdad? En tanto menor sea el precio, está dispuesto a vender menores cantidades de un bien. Bien, entonces acá hay un comportamiento diametralmente opuesto a la demanda. Como ven, son dos fuerzas opuestas, son dos sujetos o dos individuos que tienen intereses contrapuestos. Los consumidores están dispuestos a comprar más a bajos precios o a menores precios. Por el contrario, los oferentes, es decir, los vendedores, están dispuestos a vender más a mayores precios. Y esto es sencillo. ¿Por qué? Porque recuerden que en tanto más caro o más alto sea el precio en que puede vender un bien o un servicio, su margen de ganancia será mayor. Entonces, claro, el incentivo para vender más
por el lado del productor o del vendedor son precios mayores, claro está, ¿verdad? Porque gana más por unidad vendida. Entonces, ¿verdad? Mientras lo demás no cambie, un precio mayor, pues le garantiza un mayor margen de rentabilidad por unidad. Y esa es la razón, como ven, que la oferta muestra un patrón opuesto a la demanda. Entonces vamos a retomar, como siempre, hoy la tabla que el autor utiliza de ejemplo, que se encuentra en la página 52. Ahí tenemos los puntos y la gráfica, ¿verdad? Y miremos hoy, pues, la gráfica. Muy bien. Como ven, tenemos una función creciente de izquierda a derecha, indicando que vamos a corregir la etiqueta, indicando que la cantidad ofrecida de un bien o servicio, como ven, aumenta conforme se tienen precios mayores. Y eso es lo que nos muestra la función de oferta ceteris paribus, ¿verdad? Recuerden, nos dice que en tanto más altos sean los precios, mayor será el incentivo para los oferentes individuales para colocar más producto en el mercado, porque, como ven, obtendrán un mayor margen de beneficio o de ganancia por unidad. Muy bien, vamos a dejar esta presentación hasta este punto y en la siguiente vamos a ver las propiedades de la oferta definida en estos términos, ¿verdad? Como una función o como una curva, tal como aparece ahí en el gráfico. Muchas gracias y seguimos dentro de poco.